me ponga de aquel lado. Ok. Obvio. A ver, es para acá. Ok, espérenme. Pues, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí en este momento. Pues les voy a compartir mucho. Entonces, tuve que escribir una prosa y pues la voy a leer porque no quiero que se me pierda ningún detalle para que puedan seguir así estas ideas. Y pues bueno, voy a hablar de varios proyectos y experimentaciones, exploraciones y así. Ok, ¿ya está? ¿Ya otra vez? Dice, 66 horas es la primer colaboración que hice con mi hija Yatsi Lical. Estas imágenes son de placenta, leche materna, meconio, tomadas con un microscopio como lente. Pienso en la transformación del vientre como lugar para que habite el espacio. Y sé que mi cuerpo ha sido un portal para un ser durante su metamorfosis, pero también su primer frontera para llegar a la Tierra. Y pues este video se presenta en 3 canales, con audios de lactancia, fetoscopio, pues sus respiraciones, canciones de cuna, una acción como catártica que hice en el mar y muchos otros sonidos que pues acompañan la narrativa de nuestra labor de parto, el dolor surreal y también pensando en el embarazo como un acto colaborativo con el universo. También pienso en la rutina de ir y venir como mímica del movimiento traslatorio de la planeta. Este es el pasillo de nuestro hogar, un proyecto con el que recolecto imágenes de videovigilancia en colaboración con el señor del car wash que está en el pasillo en la banqueta, que llamo el pasillo para llegar a nuestro estacionamiento. Pues vamos y venimos y pienso en el movimiento y en los cuerpos como moldes del tiempo que crecen y en mi labor como madre autónoma. Además pienso en la reproducción de imágenes y cómo el mundo ha hiperhumanizado al planeta y todas estas dualidades que producen máquinas y costumbres mientras vamos formando en la Tierra esta capa humana que define a la era geológica actual como antropoceno. También hago reflexiones sobre similitudes entre las formas de vida no humanas y las de nuestra especie, como con las hormigas que trabajan para la reina y nosotros para un sistema de poder. Ambos somos sociedades organizadas, transformamos recursos naturales para nuestro beneficio y sobrepoblamos el territorio. Esto lo hice en la residencia de Bread & Salt en San Diego y pues las hormigas con hojas se dirigían hacia unas especies que hice como con manta llena de corteza de eucalipto y las de objetos iban hacia el otro lado que eran como unas torres, como una infraestructura de papeles y documentos. Pues en enero de 2023 hubo una tormenta y se inundó el espacio y pues fue muy interesante ver que como que hice una colaboración con la lluvia porque las esculturas que yo llamaba los futuros conquistadores se transformaron porque se tiñó la manta con la que estaban hechos y las torres de papel que según esto eran como hacia donde iban los futuros conquistadores a combatir, pues desaparecieron. A ver. Ok, pensando en el cambio climático, estoy haciendo esta serie de nubes formadas con memorias, con dibujos de mi hija, documentos del trabajo y pues cosas así que he ido guardando. Y pues reciclo bolsas de un solo uso para hacer una instalación con muchas nubes, haciendo referencia a la situación de estos avances tecnológicos que no solo intervienen en el planeta, sino también en el espacio. Una de las cosas que especulo es en la sobrevivencia postapocalíptica, que se separe la península de Baja California. ¿Cómo sería la vida de quienes sobrevivieron?
qué tipo de refugios se construirían con todos esos desechos generados a partir de la catástrofe. Esta estructura fue ensamblada pensando en los extremos que se llegan a experimentar a raíz de fenómenos naturales, pero también de fenómenos pero también de fenómenos artificiales, como los que provienen del pensamiento humano en torno a la desigualdad, egoísmo y necesidad de poder. Y esto fue en la galería de Southwestern College y se pueden ver unas imágenes, pues que son de ñongos que tomé con cámara Olga en la frontera del río Tijuana. Estas son, así le llamaban a las casas temporales que construían ahí personas que habían sido deportadas de Estados Unidos y se encontraron habitando este lugar. Pues donde ahí estuve un tiempo y donde pues muchas situaciones observé la resistencia hacia esta necesidad de privar la movilidad, sobre todo a personas sin documentos. Además de que esto priva el flujo de las especies que formamos la tierra, es un acto violento tratando de pausar la naturaleza del movimiento. Pasé pues varios años imaginando otra versión de la realidad en este bordo. Entre varios proyectos colaboré con el gato Julio Romero Salas, quien es este señor que está ahí. Él musicalizó, fue personaje y entrevistó a la gente y dirigió este cortometraje. Y pues como dice él, esta es la vida real de hombres y mujeres que son deportados a las fronteras de México. Y pues trataba de pues platicar su realidad en este espacio, pero también como entrelazó pues historias de otras personas que habitaban ahí y hablaban sobre estas injusticias de la seguridad de las autoridades. En el 2013 hubo un enfrentamiento de tribus pandilleras y alguien perdió la vida en la isla. Ahí estaba su altar, justo aquí es la isla, donde tenía una fotografía que yo le había tomado. Y pues decidimos armar un espacio al que llamamos Ñongo Cultural. Lo primero que hicimos fue proyectar la película del gato y una exposición de las imágenes que yo había estado haciendo durante el tiempo que visitaba y coexistía. Esta fue una acción colaborativa. Hasta los policías fueron para prestar el generador de luz y trataron entre la comunidad y los policías de hacer que funcionara, pero no funcionó esa vez. Y pues después de muchos años me encontré al servidor público y me dijo que esa había sido la primera vez que había entendido la horizontalidad entre personas de la comunidad y él. Y entonces que trató de disminuir como estas redadas que hacían y llegaban y quemaban las casas y pues trató de hacer como que eso se controlara un poquito, ¿no? Pero pues las comunidades los volvían a construir mientras esperaban lo que les depararía el destino, aún así fuera que la lluvia llegara y se llevara a los ñongos por el río. También codirigí una película con Jesús Guerra, donde los vientos se cruzan. Pues habla de 4 personajes que se intersectan en el río, cada quien con sus batallas internas mientras se acompañaban en este espacio. Fue un proceso muy largo, intenso, introspectivo, fuerte, de muchos años. Y pues tuvo mención del jurado en DocsMX cuando lo presentamos y también ha estado como pues en otros festivales de documental. Y sí, muy, muy intenso esto. Ya no nos dio un minuto. Este es un libro que hicimos en colaboración con Taller California. También es de la experiencia que tuvo ahí la fotógrafa Ana. ¿Qué me dice? Pues muestra la problemática social y estas constantes interacciones entre lo humano y lo no humano,
pensamos como, pues a partir de mi archivo y memoria estamos como narrando la frontera, en este caso pues la de el río de Tijuana. Sí, en este libro pues está muy grande, es como de 300, no sé, 200 y algo páginas. Ahí traigo por si alguien quiere uno. Y al final tiene 12 fragmentos de texto, y en el último dice que al río le decían el imán, tanto que hasta mí tenía tanta fuerza que hasta a mí me jaló. Y pues sí fue cierto, porque cuando ya no quería ir, pero seguía yendo, y era como un vicio así de seguir aquí drenando la energía. Y porque pues sí fueron 4 años y algo, ¿no? Entonces un día pues iba así caminando y se me atoró el pie en el lodo y me jalaba así como un pantano, y yo quería como ya no quiero estar aquí. Y en ese momento tuve una regresión así, un flashback, y me acordé de una vez que era niña, pues así que estaba chica y estaba viendo a mi abuelo en su laboratorio. Él era químico farmacobiólogo, y lo que él estaba haciendo era pues usando un microscopio. Entonces, ¿está prendido? Sí. Entonces, pues decidí explorar otra forma de documentar lo invisible. Empecé a experimentar con un microscopio así como haciendo 4 veces más grande, 10 o hasta 40 veces más grande una muestra. Hice varios experimentos, y pues este es un pedacito de un video que hice que se llama Last Night at Playas de Tijuana. Para esta pieza recolecté fragmentos del mar y la playa, ahí donde está este muro. Y pues pienso en esta estructura como, pues además de dividir y prohibir la movilidad, en su material metálico se está formando un ecosistema acuático. Y entonces pues surge reimaginar pues de la frontera que intenta pausar el flujo, pero ahí hay plancton, y el plancton es como parte de la fotosíntesis, que es la cadena que nos permite movernos. Entonces pues es como pues esta ambigüedad de lo interconectado tratando de ser intervenido por esas cosas que pasan, que a veces no entiendo. Y pues también una de las cosas que hago desde que soy niña es ver el archivo de mi abuelo, el científico. Durante la pandemia pues estaba explorando su archivo, hice este video experimental como de corporal, que pasaba, pues yo ponía 2 carruseles y pasaba entre las imágenes, mi cuerpo intervenía en las imágenes, las proyecté en una que era su propiedad también, y estaba como pensando en esto de qué pasa después de la muerte, como qué pasa con el archivo, qué pasa con el cuerpo, qué pasa con la memoria, con las propiedades, con el territorio, con lo que se habitó alguna vez. Pues aquí queda, ¿verdad? Y donde están los amores, ahí está mi corazón. Es un cortometraje que empieza con el último diálogo que tuve con mi abuela antes de que muriera. Y pues también pienso como pues en lo intergeneracional y este cuestionamiento, ¿no? De que esto es en Oxkutzcab, Yucatán, un lugar al que llegué porque el agua del río me transportó a la otra península. Y entonces decidí hacer una autorresidencia de investigación artística donde pues me llamaba la atención todo infraestructura y la tierra, el cultivo, que todo era pues avanzaba por la inversión de las remesas de Estados Unidos. También pensaba en estas prácticas antiguas que siguen apareciendo y que mezclan temporalidades, lo que parece como pues así como muy de prehispánico en el presente, pero el presente
pues estos nombres también que son como de Estados Unidos los que ponen, y cómo está tratar de evitar estas costumbres, pero al final pues que están bien arraigadas, y este choque generacional y cultural. Y entonces pues a mí me interesa esta historia de que la antigua civilización maya veía los cenotes como espacios sagrados y portales hacia el origen del linaje. Y pues son los... estaba hablando de los cenotes, pero no dije. Es que una de las creencias era que cuando los cuerpos eran sacrificados durante la sequía, cuando eran sacrificados en los cenotes, pues se transportarían al lugar del origen del linaje. Y pues me parece muy interesante porque estas estructuras subacuáticas son cuevas en donde nace el agua que se filtra por la superficie de tierra caliza, que pues estos se han ido formando a partir del impacto de Chicxulub, que es un asteroide que colapsó en la Tierra hace 66 millones de años. Desprendió un químico que se llama iridio, se cerró la Tierra en oscuridad por muchos años, hubo metamorfosis de especies, se extinguieron los dinosaurios, otros se transformaron en aves, y pues los mamíferos pudimos evolucionar. Y esta es una imagen de lo que escarban del subsuelo para pues hacer el drenaje, pero esta es la tierra blanca, Sascav le llaman allá, y es pues la tierra caliza, que básicamente es puro fósil. Okay. Reconozco lo enraizadas que nuestras culturas antepasadas estuvieron con la Tierra y el universo hasta que sucedió la conquista y empezaron a combinar costumbres y creencias. Y esta es la técnica de hilo contado con aguja de acero. Pues durante la conquista las monjas europeas intervinieron en la indumentaria de las mujeres nativas, combinando formas y diseños, teniendo como resultado el conocido hipil maya. Es una costumbre que ha viajado a través de generaciones, pero pues a mí se me hace interesante esta cuestión de que pues los diseños son pues mezclas, ¿no?, de diseños europeos, y es con los nativos, pero pues es esta cosa de que viene importada la imagen que se porta y que se ha ido pasando generación tras generación. Pues entonces me interesa, y he estado haciendo y quisiera seguir haciendo esta reapropiación de esta técnica en colaboración con mujeres de la comunidad maya en la ermita de Oxcutzcab, que es una iglesia sobre es una colonia que es una iglesia arriba y todo está sobre una cueva. Me estoy perdiendo. Sí, lo que quiero es trazar, y es lo que he estado haciendo, una cartografía pues radical del quinto anillo de este cráter que les digo que colapsó acá como por el mar, y este es el quinto anillo y está formado por estos cenotes que se han ido como formando a través de los movimientos de la Tierra. Y pues lo que yo hago es ir a los cenotes, tomar muestras de agua, materia de la superficie o de las profundidades, y luego hago imágenes fotomicrográficas con el microscopio, y en una colaboración con Rita María los traducimos a bordado de hilo contado, que es esa técnica de la que les platico. Y entonces pues muy interesante, porque esta fue la primera gota de agua con la que hice pues la primera imagen de este quinto anillo, y la tomé en una estalactita que es pues como que en una cueva, una estalactita, el agua se está filtrando, caen gotas, y esa estalactita y esa cueva es la ermita donde vive Rita María, con quien colaboro.
Entonces pues como que pasó tiempo, ¿no? Pero pues de pronto estaba yo ahí de nuevo y era como que, ay, ¿dónde puedo encontrar a alguien que tenga como esta visión, con quien pueda dialogar sobre este proyecto? Y me mandaron para allá y llegué y yo dije, wow, la primera imagen que vamos a hacer como este experimento es del lugar donde vive la señora, ¿no? Como todas estas cosas de cómo se van conectando me apantallan. Y bueno, de acuerdo a la cultura maya, Samná es un sabio curador, dios de la agricultura, quien durante una noche se espinó con las puntas de un agave y pues él lo desconocía, no sabía que eran estos agaves, los empezaron a explorar y se dieron cuenta de que podían extraer esta fibra de nequén. Esto que uso yo con estas esculturas es enequén y pues tapo la malla de gallina con el enequén, pensando en esto de seguir mezclando lo heterogéneo como lo orgánico y no orgánico, pero también pues pienso en el linaje, en las composiciones químicas que están pues en el universo, deambulando con materia, y también en la impermanencia, porque cada que la exponemos cambian de forma. Y bueno, ahorita les enseño más de esta imagen. Este es un telegrama. Pensando en el linaje, me encontré con un telegrama de mi abuelo, donde decía que había sido hijo de un matrimonio, de una familia que fue acreedora de haciendas de Enequén, pero en Tamaulipas. Entonces, pues, me llama la atención porque encontré que en Tamaulipas también hay sedimentos que muestran esta transición de era geológica de la Mesozoica a la Cenozoica, que es la que activó el asteroide de Chicxulub. Y pues empecé a escribir una ficción especulativa a manera de cartas con mi abuelo como este ser no material atemporal. Y entonces voy a regresar a esta. Aquí está una imagen del cenote sagrado también. Pues es que después de escribirle la primera carta, encontré en su archivo cintas de Super 8 con imágenes de los 70s en esta zona arqueológica maya donde yo había estado tomando muestras para hacer esta cartografía y los bordados que quiero seguir haciendo. Esta fue una instalación inmersiva llamada Chicxulub, un cráter no visible, y está basada en nuestra correspondencia. Entre muchas cosas que dialogamos, vamos narrando la historia de un científico que estudiaba la interconectividad en la ciencia maya, pero su esposa se lo prohibió por ser católica. Como él no está vivo, puede viajar en el tiempo para evidenciar las vibraciones de la Tierra que atrajeron al asteroide, y también me afirma que cuando yo uso su archivo estoy activando un fragmento de su tiempo. Y pues esta fue parte de mi tesis de maestría en UCSD. Hice puse como un mapeo de agua de los cenotes, las esculturas que ya les cuento de Nequén, y bueno, después hice esta adaptación de los textos y este video experimental que se llama Cuando mi abuelo visitó el cráter. Y la idea es, pues, con estas mismas especulaciones ficticias, que es parte de las mismas correspondencia, va derivado de la otra instalación que les mostré. Pues queremos comprobar que nuestro lugar de origen es donde fuimos procreados, y esta historia la narramos compartiendo anécdotas de lo confortante que es visitar estos sitios. Entre otras cosas, muchas cosas que dialogamos. La presenté en el centro de la imagen, así de esta manera, esta instalación, en donde la gente podía hacer un 8, un infinito, verlo de diferentes perspectivas. Y pues lo interesante de este proyecto es que son muchas cosas, pero pues unimos la península de Yucatán, donde mi hija fue procreada, la península de Baja California, donde yo fui procreada, y Tamaulipas, donde él fue procreado. Y me llama la atención pues que todo está conectado por el impacto del asteroide. Entonces pues planeo seguir investigando su archivo, encontrar a su familia, que encontré a su abuelo acá,
Y pues también tiene archivo de Tijuana y me interesa también esta idea de toda esta infraestructura loca que está pasando exactamente en donde es el río. Y pues ya. Eso es todo.